garantizar pues resultados consistentes, ¿no? Eso es lo que ya hemos visto con el alfa de Cronbach, con el KR20, KR21, incluso también con omega de McDonald's, ¿no? Todos ellos eran coeficientes que me permitían determinar si mi instrumento realmente era confiable. Esto sabemos que es un procedimiento antes de recabar la información de tu muestra final, antes de hacer el capítulo de resultados. Incluso habíamos visto cuál era lo correcto para hacer la confiabilidad con respecto al tema de la muestra. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso nada más y después nos vamos a los estadísticos correspondientes, que básicamente nos toca ver lo que es el test retest, pero igual vamos a ver dos adicionales. ¿Cómo están? A ver, en el chat me dicen, ¿cómo estás María? Buenas noches. Gedeón, muy buenas noches y bienvenidos a todos. Entonces, ya habíamos comentado que la confiabilidad tenía un rango pues de 0 a 1 y que lo aceptable era como mínimo un 0,7. Eso creo que todos ya lo tenemos claro, lo volvemos a repetir, esta es la tercera sesión de confiabilidad. Habíamos visto también que habían tres tipos. La de consistencia interna, que ya hemos visto cuatro estadísticos, hoy día vamos a ver dos mitades y ahí terminamos con consistencia interna. Y finalmente tenemos lo de equivalencia y el de estabilidad, que para nuestra suerte, estos dos últimos pues se hacen con el mismo procedimiento. Entonces, dicho ello, que es la parte teórica, ya lo demás es bastante sencillo, porque nosotros ya lo conocemos la parte teórica, ¿no? Tenemos dos sesiones de confiabilidad en donde la parte teórica creo que ya quedó clara. Habíamos indicado la prueba piloto, ¿no? Y en manera de resumen lo volvemos a repetir. Una prueba piloto, ¿no? Es aquella muestra que yo voy a utilizar para ver si el instrumento es confiable. A eso le llamamos piloto. Esta puede ser un 25% de una muestra representativa, o sea, calcúlale a 250, más o menos entre 50 y 60 individuos. Según la literatura, también puede ser 30, puede ser 50, puede ser 100, puede ir de 10 a 100. Va a haber mucha literatura, no hay un consenso, no hay, por ejemplo, que vas a reunir 30 autores y los 30 te van a decir, pues, que tiene que ser 30, ¿no? O que tiene que ser 20, o que tiene que ser 10. No hay, vas a encontrar mucha literatura. Lo ideal para defender esta parte, pues, es encontrar varios que de repente coincidan, bueno. Ya la par validar con los pilotos que utilizan las investigaciones. Tú vas a buscar 30, 40 antecedentes. ¿Cuánto usaron de piloto? Usaron 20, 30, 40, 70, 80, 100, y tú vas a poder validar, ¿no? Decir, ¿sabe qué? Miren, estos trabajos que yo he encontrado también han usado tanto piloto. Entonces yo también he considerado utilizar esa cantidad de piloto. Es válido también. Habíamos indicado que el piloto tenía que ser de poblaciones con similares características, eso creo que está totalmente claro, no debería tocar yo mi población, no debería tocar mi muestra, ese es el primer punto, el que debería ser perfecto. Lo segundo es una muestra de la misma población, eso quiere decir lo que sobra, o sea, lo que no considero como parte de mi muestra de estudio. Siempre me va a sobrar cuando la población es grande. Entonces ahí cojo algunos individuos para hacer mi piloto. Hasta ahí es aceptable, lo puedes hacer, bienvenido, genial, tu trabajo va a quedar bien. Pero ustedes saben que una cosa es lo que diga la teoría y otra cosa es lo que se haga en la práctica. Entonces, en la práctica se hace lo que no se recomienda metodológicamente, es utilizar tu misma muestra para hacer tu piloto. Eso no se debe hacer. Sin embargo, en la práctica se hace mucho, pero hacer ello pues se va a prestar a muchas interrogantes, muchos cuestionamientos sobre la confiabilidad de tu instrumento. Así que mejor opta por las dos primeras y te evitas un problema. Entonces, esto creo que también ha quedado bastante claro. Si actualmente no lo haces así, ya para otro trabajo, para posgrado de repente, otra titulación, un doctorado, comienza a mejorar pues tus trabajos de investigación. ¿Ya? Esas son las pautas que te damos. Las pruebas estadísticas, ya hemos visto varias. Hemos visto alfa de Cronbach, hemos visto Omega, hemos visto KR20 y hemos visto KR21. Lo que nos está quedando pendiente acá pues es dos mitades. Al final vamos a dar un espacio para terminar con lo que es dos mitades. Hoy nos toca ver, según nuestro temario, lo que es la técnica para confiabilidad del test retest. Entonces, básicamente nos tocaría lo que es ver el coeficiente de estabilidad, pero también vamos a ver el coeficiente de equivalencia, ¿no?
es por formas paralelas, que al final se hace con el mismo estadístico. Y también vamos a terminar con lo que es dos mitades. Bueno, entonces, eso es lo que necesitamos y vamos a conocer en la sesión de hoy. Entonces, teóricamente, dos mitades es muy similar a lo que ya hemos visto con alfa de croma, con omega de Mondor, es similar. Simplemente se hace igual una sola vez y lo que hace pues es dividir los datos en dos partes, ¿no? Eso es lo que se hace. Se divide datos en dos partes y al final se calcula un coeficiente general sobre ello para ver si es confiable o no es confiable el instrumento. Entonces de aquí repasamos al final, ¿no? Cómo se hacía con alfa, cómo se hacía con omega, cómo se hace con dos mitades. A ver si son iguales, si me va a dar resultados iguales o no. Puede que cambien, sí, son estadísticos diferentes. Igual de 0,7, nominal dicotómica, ordinal, para los diversos instrumentos que ya conocemos. Formas paralelas. Esto sí ya cambia un poquito a lo que ya conocemos. Esto ya no se hace una sola vez, o sea, la aplicación no se hace una sola vez. Aquí la aplicación se hace dos veces. Y lo que se quiere hacer es que al recabar datos dos veces, pues se obtenga resultados iguales o al menos similares, ¿no? Para garantizar que el instrumento sí es consistente. Pero eso es lo que se quiere. Entonces, en resumen, se realiza dos veces. Y cuando hablamos de formas paralelas, eso quiere decir que a la misma muestra tú le vas a aplicar, bueno, puede ser el mismo instrumento, pero lo recomendable es que sea un instrumento modificado. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a tener un instrumento con tus 20 preguntas y cuando quieras de aquí a 5, 10, 15 días volver a hacer el instrumento, va a ser el mismo, pero le puedes hacer algunas modificatorias. En este caso, no sé, hacer un parafraseo, cambiarle las palabras. La cuestión es que parezca que es otro instrumento. Al final va a tener los mismos indicadores, va a tener las mismas dimensiones, todo, es el mismo. Solamente que tú creas como que una versión 2 de tu mismo instrumento, pero un poquito arreglada, un poquito parafraseada, que aparentemente resulte diferente, y entonces vas a tener datos de tu misma prueba, pero dos veces, ¿correcto? Eso es lo que se quiere con formas paralelas. Y con eso vamos a determinar si al recabar datos dos veces, estos resultados se parecen o no se parecen. Si se parecen, está bien. Si no se parecen, pues el instrumento no es confiable, ¿no? ¿Por qué? Porque las preguntas son las mismas, no deberían variar mucho las respuestas. Entonces, eso es lo que se quiere con formas paralelas. El índice aceptable es igual, 0,7 para todos. Y el test retest es muy similar también al otro, muy similar. La diferencia es que yo no voy a modificar en este caso el instrumento, lo voy a agarrar como tal. ¿Correcto? Como tal el instrumento, mismo instrumento, sin hacer ninguna modificación. A eso le llamamos test-retest. Hoy día hago mi instrumento de 30 preguntas, ¿no? 30 preguntas, lo tomo ahorita el cuestionario y pasado 10, 15 días, 20 días, no sé, el mismo instrumento lo vuelvo a tomar, siempre a la misma muestra, sin ninguna modificación, igualito. A eso le llamamos test-retest. ¿Correcto? Entonces, en resumen, formas paralelas, hago modificatorias, creo una versión parecida a la que tengo y tomo mi prueba dos veces. Test-retest, mismo instrumento, lo tomo dos veces. Eso es lo que yo debo de realizar. El aceptable, el índice igual, la escala, bueno, nominal, ordinal y razón, no hay ningún problema porque al final todo se va a convertir pues a cuantitativo y es como vamos a tener que trabajar. Entonces, básicamente, eso es como parte teórica. Ahora sí, vamos a irnos ya a la parte práctica, que esto es bastante sencillo. Para ello vamos a utilizar el estadístico Pearson, ¿correcto? Y el Pearson vamos a utilizarlo para confiabilidad, ¿correcto? No lo vamos a utilizar para hacer las pruebas de correlación o las pruebas de hipótesis. Ojo, estamos repitiendo, solamente vamos a utilizar Pearson para hacer prueba de confiabilidad. No confundir con el procedimiento de prueba de hipótesis, que si bien es cierto, muchos saben que Pearson es para hacer correlación de variables o comprobar hipótesis. Sí, pero también nos va a servir para determinar si mi instrumento es confiable o no es confiable. Entonces, ojo con ese pequeño detalle. Entonces, voy a abrir mi base de datos para la confiabilidad.
Listo. Entonces habíamos indicado que para tanto para formas paralelas como TRTs son muy similares, sí, ya muy similares, pero la única diferencia es que para formas paralelas yo voy a tener mi instrumento acá, por ejemplo, de 8 preguntas, ¿no? La vía se supone que habrá pasado su validez de expertos, ¿no? Se supone. Entonces, y a la par, yo voy a crear una versión, o sea, una segunda versión de ese mismo instrumento, pero parafraseándolo, digamos, ¿no? Cambiando algunos términos, ¿no? La cosa que parezca que es un nuevo instrumento. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a crear dos versiones de mi mismo instrumento. Nada más, sencillo. Si tienes el primero, lo puedes hacer el segundo prácticamente sin ningún problema. ¿Y luego qué hacemos? ¿Qué hacemos luego? Agarras, por ejemplo, vamos a suponer que la primera encuesta la hayamos hecho de repente el 1 de octubre. Vamos a suponer, 1 de octubre. Listo. Levanté mis datos. Con esos datos, tú ya puedes hacer confiabilidad, sí. Puedes hacer alfa de Cronbach, puedes hacer omega de McDonald, o KR20 y KR21, según sea tu escala de medición de tu variable, ¿correcto? Hasta ahí, sí, puedes aplicar los procedimientos estadísticos que hemos aprendido en clases pasadas. No hay ningún problema. Ahora, tú puedes decir, no, pero yo también quiero aplicar la técnica formas paralelas. Allá, muy bien. Entonces, como ya tienes unos datos, y lo hiciste el 1 de octubre, de repente hoy día dices, "Ey, entonces me voy a programar para el 10, 12 o 15 de octubre, volver a encuestar a esas personas que he encuestado, en este caso 20, pero voy a utilizar la técnica formas paralelas. Entonces, crearás una nueva versión de tu instrumento con preguntas un poquito alteradas, modificadas, de repente parafraseadas para que no parezca que es el mismo instrumento. Y el día 15 de octubre, nuevamente levantas la información. Le das el instrumento a las 20 personas, a las mismas 20 personas, ¿no? Y recabas los datos y te responden nuevamente igualito. A ese nuevo levantamiento de datos, igual tú le puedes aplicar solamente a ello alfa de croma, omega de Madonna, KR20 y KR21, según sea el caso de tu escala de medida. No hay ningún problema, puedes hacer. Entonces, ya tenemos levantamiento de dos periodos diferentes para mi misma muestra, que son 20 personas. Tendré 20 filas en un lado, 20 filas en otro lado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que primero tienes que hacer es garantizar que, en tu Excel obviamente, que la primera fila que estás colocando sea la misma respuesta de la otra fila, ¿correcto? Que esta sea la persona uno, por ejemplo, Ismael es el primero, la segunda vez que encuesté, también sea la primera respuesta Ismael. La segunda muestra o la persona, por ejemplo, es Ana, tienes que garantizar No se ve la que los pantalla. demás coincida pues con Ana, pues, ¿no? Entonces hay que garantizar ello. La 3 igualito. Será de Pepito, Jorgito, Juanito, igual, tienes que garantizar. Si tú no garantizas eso, obviamente va a salir que no tienes, en este caso no te va a dar pues la correlación en ese caso. Entonces, a ver qué me dicen en el chat, Michelle me dice, no se ve la pantalla, se congeló las diapositivas. Ah, ya, no se ve, a ver, vamos a ver. Vamos a ver un ratito. Ah, ya, tienen razón, a ver, acá está. Ya está. Ya, entonces ya habíamos indicado, bueno, vamos a volver a repetir a ver unos segundos, pero la idea creo que ha quedado. Entonces, qué es lo que debemos hacer? ¿No? Recabar los datos de mi variable una vez, que lo habíamos indicado el 1 de octubre, preparo mi Excel, ahí está, correcto, de mis 20 personas, recabé los datos, y luego el 15 de octubre me programo para hacer otro levantamiento de datos nuevamente en el Excel, ¿no? Para la misma variable 20 preguntas, perdón, 8 preguntas, las mismas 20 personas y recabo los datos. Listo. Ese es el paso que tengo que hacer en formas paralelas. Ya saben ustedes. La primera, con tu instrumento como lo tienes. La segunda, con el mismo instrumento, pero con las modificatorias. ¿No? De repente parafraseado, pues, ¿no? Un poquito parafraseado para que parezca otro instrumento. Esa es la idea en formas paralelas.
Y lo que les comentaba último, ¿no? Lo que les comentaba último es que ustedes tienen que garantizar, porque ustedes ya lo van a manejar internamente, es que la primera persona que estoy señalando acá, por ejemplo, le estoy colocando en rojo, ¿dónde está? O acá en amarillo, tiene que ser la misma persona que esté al otro lado. Ahí. Por ejemplo, Ana habíamos indicado. Pepito, Pepito. Juanito, Juanito. Tiene que ser la misma persona ubicado en esa fila. Solamente de esa manera vamos a garantizar que los resultados me vayan a salir bien y que no cometa un error, que es un error bastante común al momento de utilizar el estadístico de Pearson. Entonces, eso hay que garantizar. Entonces, teniendo ello, lo único que vamos a hacer, ya lo único que vamos a hacer es realizar la sumatoria, ¿correcto? Vamos a hacer la sumatoria. ¿Qué voy a sumar? A nivel de variable. Voy a globalizar mi instrumento, porque la intención es medir mi variable, pero esa variable está desglosada en dimensiones e indicadores e incluso en preguntitas. Acá es chiquitito, 8. Normalmente un instrumento tiene entre 12 y 20 preguntas, ¿no? Por regular. Entonces, ¿qué hago? Simplemente sumo todos los ítems de mi instrumento, de toda mi variable. Nada más, lo único que tengo que hacer. Luego, simplemente en el Excel pues arrastra, ¿no? Porque es más sencillo. Arrastramos, listo. Y para la otra versión que yo creé, que lo encuesté después de 15 días a la misma gente, ¿no? A las mismas personas, ¿qué tengo que hacer? Igualito. Hago la sumatoria de todas las preguntas. Sumo. Listo, ya tengo dos sumatorias, dos puntajes globalizados. ¿Qué es lo que hace la prueba o qué es lo que se quiere con la prueba? Garantizar que las respuestas en ambos periodos sean iguales o al menos sean similares. Eso es lo que se quiere. Entonces, para garantizar ello, pues vamos a hacer una correlación. Con una correlación vamos a garantizar que estos datos pues sean muy similares. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, a ver. Entonces, teniendo la primera suma, ¿yo qué hago? Me voy al SPS y vamos a pasar los datos y vamos a colocar pues dos columnas. Vamos a esperar que cargue hasta que se demore un poco. Ahí está. Entonces, en vista de datos, ¿qué voy a hacer? Clic derecho, pegar. Está, pego uno. Y la sumatoria de la segunda encuesta que realicé, pues, al costado, clic derecho, pegar. Listo. Variable uno, variable 2. Obviamente en vista de variables lo podré configurar, cambiar de nombre, cambiar de escala, etcétera. No creo que todavía no hemos visto todas las configuraciones del SPS. De repente algunos ya conocen, harán esa configuración. De momento con lo que colocamos te sirve. Ya más adelante cuando lleguemos a la parte estadística, que debe ser en un par de semanas, ya llegaremos a fondo, pues cómo declarar variables y cómo configurar todo lo demás. De momento, vista de datos, ahí está. ¿Qué más? Nos vamos a la opción analizar, nos vamos a la opción correlacionar, y ojo que estamos indicando que esta correlación de Pearson la estamos utilizando solamente para medir confiabilidad, ojo, solo para confiabilidad. Analizar, correlacionar, bivariadas. Listo. ¿Qué hago? Paso las dos variables al costado. Listo, las paso al costado, ya está. Y obviamente selecciono el coeficiente de Pearson, nada más. Y le damos a aceptar. Listo. Entonces aquí lo que tengo que garantizar, pues, y lo que tengo que ubicar nada más, es el coeficiente de correlación de Pearson, nada más. No vamos a mirar otra cosa, porque otras cosas adicionales son pues ya cuando veamos prueba de hipótesis. Entonces, lo que me interesa es este de acá. Y si se dan cuenta, abajo también me sale lo mismo, así que es información redundante. Entonces, ¿qué me está saliendo? 0,997, casi uno, casi perfecto. Entonces, la confiabilidad es 0,9. ¿Es confiable mi instrumento? Sí. ¿Qué quiere decir? Que al evaluar el instrumento
en dos formas diferentes o con una modificatoria, pues me va a dar resultados iguales o resultados en este caso similares al hacerlo en dos periodos diferentes. ¿Después de cuánto? Después de 15 días. ¿El instrumento es confiable? Sí. ¿Es consistente? Sí. Entonces, es bueno mi instrumento. Y con eso demostrarás la confiabilidad. Adicional, ojo, adicional, ya les había dicho que para esto tú también le puedes aplicar el alfa de Cronbach. No hay ningún problema. Omega de McDonald, no hay ningún problema. Ya tendrías tres evidencias de confiabilidad. ¿Por qué? Porque esto de acá tú lo puedes copiar por acá y vamos repasando. Archivo, nuevo, datos. Pegamos por acá, analizamos, escala, análisis de fiabilidad y pues le das por acá alfa y le das a aceptar. Listo. Y tenemos ahí mi confiabilidad de 0,7. Listo. Tengo confiabilidad con alfa, tengo confiabilidad con formas paralelas utilizando Pearson. ¿Instrumentos confiables? Sí, acá lo estoy demostrando. Si quieres le aplicas omega de McDonald's, si quieres le aplicas dos mitades, no hay ningún problema. Vas a Profesor, tener una más pregunta. evidencia. Sí, Profesor, una pregunta. ¿En qué caso podríamos, por ejemplo, frecuentemente hacemos el alfa de Cambridge, pero en qué caso, qué instrumento específicamente yo aplico el omega de McDonald, el Pearson? Es decir, porque lo que generalmente nos piden el Cambridge, pero en qué caso yo voy a utilizar o que tendría que utilizar el omega de McDonald, Pearson. ya a ver, estima Irene, excelente pregunta. Ya entonces, en, como bien indicas, como mínimo, en investigación lo que te van a pedir, pues un mínimo es un alfa de Cro. Pero recuerden ustedes que para hacer la confiabilidad del instrumento existen todos esos coeficientes que yo les he mostrado, incluso hay más, ya hay otros todavía. Y la idea es que tú garantices que tu instrumento es confiable. Entonces, para garantizar que tu instrumento es confiable, ¿qué es mejor? ¿No? En este caso, utilizar el máximo de estadísticos posible. No les digo que vayan a aplicar todos, ¿no? Si son 20 estadísticos, no lo van a aplicar los 20, ¿no? Y si tú quieres, si puedes, sí, no hay ningún problema. Pero con que utilices 2, 3, 4 no habría ningún problema. Aumentas la confiabilidad de tu instrumento. Nadie te va a decir, oh, pero ese instrumento no es confiable de repente, ¿no? Ahora, ¿en qué caso se usa más? No, obviamente, a esto le llamamos evidencias psicométricas, se le llama, ¿no? Normalmente en la carrera de psicología es donde utilizan todo esto. Les piden a ellos, y eso es lo que yo he evidenciado en las asesorías, ¿no? Cuando me piden ayuda, "No, mi profesor me pide confiabilidad con alfa de croma, con omega de McDonald's, me ha pedido también que haga TRTs, ¿no? Tres, mínimo confiabilidad. De ahí para validez también me ha pedido validez de contenido, también me ha pedido validez de constructo, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, si te das cuenta, para validar y hacer confiabilidad de instrumento, tienes cinco estadísticos que va a aplicar, o cinco evidencias de confiabilidad y validez, ¿no? Cinco, mínimo. Y por ahí algunos incluso le piden validez de criterio, ya serían seis, ¿no? Entonces, ahora, respondiendo también a tu pregunta, para tu carrera, para tu trabajo, que tú estás aplicando un cuestionario Likert, ¿será necesario que tú hagas de repente todo lo que estamos explicando acá? En teoría debería ser necesario, sí, ¿no? Sí, deberías aplicar todas las evidencias de validez o confiabilidad que tú puedas. Uno de consistencia interna, de repente, uno de formas paralelas y uno de equivalencia, de repente. Mínimo, tres, ¿no? Entonces, pero si no se puede, con uno bastaría porque es la mínima exigencia en investigación. No hay necesidad de que seas de psicología, seas de administración, seas de ingeniería para recién aplicar todos los estadísticos que existen, ¿no? Para mejorar tu trabajo de investigación. Solamente es para que mejores tu trabajo de investigación y aportes más. Si ustedes pueden revisar la literatura, se van a dar cuenta que hay muchos artículos en donde no solo aplican alfa de Cronbach, también le aplican omega de McDonald, también le aplican TRTs. No, no serán pues la mayoría, pero va a haber estudios que tengan eso. Entonces, ustedes deben apuntar, ¿no? Deben apuntar a mejorar pues sus trabajos de investigación. Eso sería lo correcto, ¿no? Eso es lo correcto. No es porque tú veas una tesis y tengas solamente alfa de Cronbach, ya está bien.
No es porque tú veas en un trabajo de investigación que solo tiene validez de contenido, ya está bien. Si tú ves que un trabajo está publicado y no tiene validez ni confiabilidad, eso no va a decir que está bien, porque hay trabajos que no tienen validez y confiabilidad, pese a que lo necesitan, ¿no? Entonces, eso hay que evaluar bien. Y Giovanna nos dice, en derecho no piden tanto. Claro, va a depender mucho también del instrumento, bueno, va a depender mucho del instrumento. Estamos hablando ahorita de cuestionarios, ¿no? En cuestionarios, sí, esto se te va a pedir bastante y deberías hacerlo. Si hablamos de repente de fichas de registro, fichas de recolección de datos, ahí no, pues, ¿no? Dependiendo del escenario, puede que baste solamente con una técnica de TRTs y ya está, si son cuantitativas, ¿no? Si de repente recabas información de historias clínicas, casi normalmente eso basta con de repente con un TRTs, dependiendo qué datos estés recolectando, ¿no? Entonces, eso, no te van a pedir mucho. Normalmente esto es para instrumentos que tengan que ver con levantamiento de datos hacia personas. Ahí sí tienes que aplicarle todo lo que hemos aprendido. Y entonces, y de todas maneras, pues todos tienen un asesor asignado. Consulten, profesor, ¿no? Asesor. Yo he asistido, no sé, a un curso, a una clase donde me han dicho que puedo aplicar esto, esto, esto. ¿Usted me sugiere que yo lo ponga en mi investigación o no? ¿No? A mí me parece interesante de repente para colocarlo, para darle más peso a mi confiabilidad en mi instrumento. Te dice que sí, colócalo. Si te dicen, no, no es necesario, es opcional, si quieres ponlo, te puede decir, no, si no, no lo pongas, de repente te van a preguntar más y hacer la sugerencia también de tu asesor, pues, ¿no? Entonces, tienes que ahí evaluar, ¿pones o no pones? Yo les comento bajo la experiencia, mínimo, como dijo la compañera, mínimo, mínimo, te piden tu alfa de Chromebook y cerrado el asunto de confiabilidad. No te van a exigir más. Ya el resto ya depende de ti, ¿correcto? Depende de ti nada más. Entonces, ¿qué más? ¿Dónde estábamos? A ver, ¿qué más? ¿Dónde estábamos? Ya habíamos visto formas paralelas. Bueno, y TRTs es lo mismo, ya lo mismo. La única diferencia es que a este sí es el mismo instrumento. No le haces ninguna modificatoria. Es el mismo instrumento. Medimos estrés laboral, tienes 8 preguntas, tal cual las 8 preguntas, las encuestas el 1 de octubre también, y levantas datos, sumas, igualito, hacemos las sumatorias. Nada más. Luego, nuevamente, hacemos el mismo instrumento de aquí a 15, 20 días, 15 de octubre, levantamos datos igual. Garantiza siempre que sean las mismas personas. Siempre, siempre. Luego, ¿qué hacemos? Nuevamente nos vamos, pues al SPS, ¿no? Archivo nuevo, datos. Pegamos y por acá las sumatorias las pegamos. Ya está. ¿Qué garantizamos? Que ambas sean o tengan resultados similares. Analizar, correlación bivariadas, pasa sus dos acá, Pearson. Si quieres que solo te muestre una fila, mostrar solo triángulo inferior, quitas mostrar diagonal. Si quieres no le muestras la señalización de las correlaciones, simplemente aceptar. Listo. 9777, 0.9777. ¿Es confiable? Sí, porque va del 0 al 1, es mayor al 0,7. Instrumento confiable a través de la técnica test-retest, porque esa es la que tú has utilizado. Entonces, tanto formas paralelas como TRTs lo vamos a hacer de la misma manera. La única diferencia, recuerden bien, formas paralelas, creas una versión modificada de tu instrumento y TRTs es el mismo instrumento. Pero ambos sumas y ambos utilizas Pearson. Nada más. Sencillito. ¿Correcto? Sencillito. ¿Qué más? A ver, para acotar, para acotar en esta parte, para acotar en esta parte es el tema del periodo, ¿correcto? Y el periodo tiene mucho que ver. Ya no es lo mismo encuestar, por ejemplo, el 1 de octubre, que encuestar el 10 de octubre, que encuestar el 15 de octubre, o que encuestar de aquí en diciembre. Porque tú puedes decir, voy a hacer mi técnica TRTs, ya, genial. Lo voy a encuestar el 1 de octubre, lo encuesto de 2023 y lo encuesto después el 1 de enero de 2024. Es un tiempo muy largo. Entonces, ya el investigador decide qué tiempo es el prudente. No puede ser mucho. ¿Por qué? Porque las percepciones van a cambiar en el tiempo.
Pero se le decía, no es lo mismo encuestar ahorita, no es lo mismo de encuestar después que acabe el curso, ¿no? Por ejemplo, acá para el curso, satisfacción del curso. No es lo mismo encuestarlos al inicio, encuestarlos a la mitad, que prácticamente ya vamos, que encuestarlos al finalizar, que encuestarlos de aquí a 2 meses después de haber terminado el curso. Porque de repente ustedes han llevado, después de este, van a llevar otro curso y van a decir, ah, no, pero el profesor Ismael de repente no, y lo que evalué en ese momento, evaluaste 5, después vas a evaluar 2, ¿no? Va a ser muy diferente, las percepciones van a cambiar y tienden a cambiar siempre. Entonces, el tiempo lo elige el investigador, tiene que ser un tiempo prudente para volver a encuestar, no esperar mucho, porque puede variar. Y justamente eso me comentaban también muchos a los que he asesorado en la carrera de psicología, porque ellos hacen más esto, que un problema que ellos tenían siempre al momento de hacer esto era el tiempo, ¿no? No había un tiempo específico que te garantizara pues que las opiniones no van a cambiar, ¿no? Entonces, y por eso que a veces no les salía la confiabilidad, porque elegían a veces un periodo muy largo y pues ya no les salía confiable por la misma razón que les digo que las percepciones van a cambiar siempre. Entonces, ese es otro factor importante. 10, 15 días creo que puede ser aceptable, ¿no? Entonces, evalúen ustedes. ¿Qué más? Eso es TRT, eso son formas paralelas. Nos estaba quedando pendiente. No sé si hay alguna consulta antes de entrar a dos mitades. Bien, entonces creo que hasta ahí estamos claros. Entonces vamos a ver dos mitades, que es muy similar. Ya lo habíamos visto, entonces para ello vamos a utilizar esto, que como yo les dije, a un mismo instrumento, tú le puedes aplicar todas las técnicas que tú quieras. A este, por ejemplo, que estamos haciendo un cuestionario ordinal de tipo Likert, puede ser alfa, puede ser omega, puede ser TRTs también, formas paralelas si quieres también. Entonces, y le puedes aplicar el último estadístico que es dos mitades, por ejemplo. Entonces, paso mi me preguntas, tengo alfa, tengo omega y acá está dos mitades. Damos clic y le doy a aceptar. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Acá está. Entonces, lo que vamos a utilizar, ¿cuál es? Coeficiente de dos mitades, acá dice. Coeficiente de dos mitades. Tenemos de Goodman y tenemos el coeficiente también de Spearman-Brown. Tenemos dos. Ya tú ves cuál utilizas. ¿Qué hacemos acá también? Mira, alfa de Kromba, ¿qué es lo que hace? Me parte uno, parte 2. Calculamos una confiabilidad para cada parte. Se divide en dos partes iguales. Eso es lo que hace en estadística. Divide los elementos en dos partes iguales. Eso es lo que hace dos mitades, ¿no? Y al final, pues, genera una correlación final para las variables, ¿no? Para, en este caso, evaluar toda la confiabilidad. Entonces, ¿qué hace acá? Utilizando coeficiente de Spearman-Brown, ¿qué me dice? Cuando las longitudes son iguales, ¿qué longitudes? Habíamos dicho que parten dos mi instrumento. Si tengo 8 preguntas, lo que hace es partir 4, 4. Esas son longitudes iguales, bueno, 4, 4. Va a haber casos en los que tengas 9 preguntas, o sea, impares. Entonces va a partir elementos 4 y va a partir elementos 5, ¿no? 4, 5. Eso ya serían desiguales, diferentes. Entonces, dependiendo del caso que te encuentres, si utilizas Spearman-Brown, tienes que trabajar con longitud igual o longitud desigual. Por ejemplo, ahorita tenemos que trabajar con longitud igual, 0.4. ¿El instrumento es confiable? No, utilizando Spearman-Brown no es confiable. ¿Correcto? Alfa de Cronbach utilizándolo, sí fue confiable, 0,7. Spearman-Brown me dice que no es confiable, pues. Utilizando dos mitades de Goodman, ¿cuánto sale? 0,487. ¿Es confiable? No, tampoco es confiable. Entonces, si yo decido trabajar con más estadísticos, me voy a dar con la sorpresa de que para ese estadístico puede que no sea confiable, como en este caso. Si aplico de repente omega de McDonald's, puede que me salga confiable o no confiable. Si le aplico TRTs, puede que me salga confiable o no confiable. Entonces, si haces 4 estadísticos y te salen 3 de repente que es confiable, bueno, está bien, pues tu instrumento es confiable. Si solo haces alfa de Cronbach, te sale confiable.
Le aplicas omega, te sale no confiable. Le aplicas dos mitades, te sale no confiable. Le aplicas TRT, te sale no confiable. Entonces, básicamente, ¿qué diríamos? Ah, no, pues hay algo mal en mi instrumento, ¿no? Mira, no es confiable. Una sola prueba ha pasado, los demás no. ¿Por qué? No hay suficiente fuerza estadística para demostrar confiabilidad, ¿no? Entonces, algo mal, algo hecho mal en ese instrumento. Para eso me va a servir también las confiabilidades. Es igual que la validez. Tú puedes pasar por un experto y te puede decir que está bien. Te vas a 9 expertos más y te puede decir está mal. Es igual, es el mismo procedimiento. Por eso se sugiere hacer varias pruebas para demostrar confiabilidad y varios expertos para demostrar validez también. Entonces, de esa manera ya hemos aprendido varios estadísticos de confiabilidad. No sé si habrá consultas adicionales antes de terminar la sesión.